Y bueno, ¿arrancamos? ¿Quieren? ¿Sí? Voy a bajar un cachito acá por las dudas. Y vamos a arrancar. Voy a leer 2 capítulos, porque el primero es muy cortito. Los 2 pertenecen a la quinta parte del libro Forastera, que se llama La Libroj, y son el capítulo 27 y 28. El capítulo 27 se llama El último motivo y el 28 Besos y calzoncillos. Así que imagínense cuál es el capítulo que vamos a leer. Así que bueno, vamos a arrancar con... Hola. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Con el capítulo 27 que se llama El último motivo. Comimos como lobos hambrientos. Nos retiramos a una habitación amplia y ventilada y dormimos como troncos. El sol habría estado alto cuando despertamos si el cielo no hubiese estado cubierto de nubes. Supe que era tarde por el bullicio de las personas haciendo sus quehaceres en la casa y por los tentadores aromas que subían por la escalera. Después del desayuno, los hombres se prepararon para salir. Visitarían a los arrendatarios, inspeccionarían cercas, arreglarían carros y por lo general lo pasarían bien. Mientras se ponían los abrigos en el vestíbulo, Ian reparó en el cesto de Jenny sobre la mesa debajo del espejo. ¿Quieres que te traiga manzanas del huerto, Jenny? Te evitarías la caminata. Buena idea, interpuso Jamie con la mirada en el vientre de su hermana. No queremos que se te caigan en el camino. Te dejaré caer a ti donde estás, Jamie Fraser, replicó ella y sostuvo la casaca para que Ian se la pusiera. Sé útil por una vez y llévate a este pequeño demonio fuera. La señora Crook está en el lavadero. Puedes dejarlo allí. Movió un pie para apartar al pequeño Jamie que se colgaba de su falda mientras repetía upa, upa con monotonía. El tío obedeció y cogió al pequeño demonio por la cintura. Lo sacó afuera, cabeza abajo y chillando con deleite. ¡Ah!, suspiró Jenny contenta. Se agachó para comprobar su aspecto en el espejo de marco dorado. Se humedeció un dedo, se alisó las cejas, luego terminó de abrocharse los botones. Es agradable poder vestirse sin tener a alguien colgado de la falda o aferrado a tu rodilla. Algunos días no puedo ir al baño sola ni decir una oración sin ser interrumpida. Tenía las mejillas sonrojadas y el cabello oscuro brillaba sobre la seda azul de su vestido. Ian le sonrió y sus ojos castaños admiraron la imagen floreciente de su esposa. Bueno, tendrás tiempo para conversar con Claire, sugirió. Enarcó una ceja en mi dirección. Supongo que es lo bastante bien educada para escuchar, pero por el amor de Dios no le recites ninguno de tus poemas o estará camino de Londres antes de que Jamie o yo regresemos. Jenny le chasqueó los dedos debajo de la nariz, indiferente a la burla. No me preocupa, la próxima diligencia no saldrá hasta abril. Imagino que para entonces ya estará acostumbrada a nosotros. Vete de una vez, Jamie te está esperando. Mientras los hombres realizaban su tarea, Jenny y yo pasamos el día en el salón. Ella cosía y yo enrollaba los pedazos sueltos de hilo y ordenaba las bobinas de colores. Aunque amigables en apariencia, manteníamos una conversación cauta y nos observábamos por el rabillo del ojo. La hermana de Jamie, la esposa de Jamie. Jamie era el punto central, subyacente, alrededor del cual giraban nuestros pensamientos. La infancia compartida los unía para siempre, como la trama y urdimbre de una sola tela. Pero los diseños del tejido se habían aflojado por la ausencia y el recelo, después por el matrimonio. El hilo de Ian había estado presente en el tejido desde el principio. El mío era nuevo. ¿Cómo tirarían las tensiones en este nuevo diseño un hilo contra otro?
La conversación era desenfadada, pero debajo de ella se oían con claridad las palabras no pronunciadas. ¿Has llevado tú sola la casa desde que murió tu madre? Ah, sí, desde que tenía 10 años. Tuve su amor de niño y lo vi crecer. ¿Qué harás con el hombre que ayudé a formar? Jamie dice que eres muy buena para curar. Le curé el hombro cuando nos conocimos. Sí, soy capaz y buena. Sabré cuidarlo. Oí decir que os casasteis muy deprisa. ¿Te casaste con mi hermano por sus tierras y su dinero? Sí, bastante. Tanto que no supe el verdadero apellido de Jamie hasta poco antes de que comenzara la ceremonia. No sabía que era el dueño de este sitio. Me casé con él por lo que es. Y así prosiguió durante toda la mañana, el almuerzo ligero y las primeras horas de la tarde. Intercambiamos comentarios, informaciones menores, opiniones, chistes cortos y vacilantes, sin dejar de evaluarnos mutuamente. Una mujer que se había ocupado de esta casa desde los 10 años y se había hecho cargo de las tierras a morir su padre y desaparecer su hermano, no era una persona para subestimar. Me preguntaba qué pensaría ella de mí, pero al parecer era tan hábil como su hermano para ocultar sus pensamientos. Cuando el reloj comenzó a dar las 5, Jenny bostezó y se desperezó. El vestido que había estado cosiendo resbaló de su vientre redondo y cayó al suelo. Se agachó con torpeza para recogerlo, pero me arrodillé a su lado. Deja, yo lo levantaré. Gracias, Claire. El uso de mi nombre de pila fue acompañado de una sonrisa tímida y se la devolví. Antes de que pudiéramos retomar la conversación, la llegada de la señora Crook nos interrumpió. El ama de llaves asomó una larga nariz en la sala y preguntó con ansiedad si habíamos visto al niño Jamie. Jenny hizo a un lado su costura con un suspiro. Se escapó de nuevo, ¿verdad? No se preocupe, Lizzie. Seguramente estará con su padre o su tío. Iremos a ver. ¿Vienes, Claire? Me hará bien un poco de aire antes de cenar. Se incorporó con dificultad y apretó las manos contra los lumbares. Emitió un gruñido y me dirigió una sonrisa torcida. Me faltan 3 semanas, no aguanto más. Caminamos lentamente por el parque. Jenny me señaló la cervecería y la capilla y me contó la historia de la propiedad y cuándo se habían construido las distintas partes. Al aproximarnos a la esquina del Palomar, oímos voces en la glorieta. «Ahí está el muy pillo», exclamó Jenny. «Espera que le ponga la mano encima». «Aguarda un minuto». Apoyó una mano en su brazo al reconocer la voz más profunda por debajo de la del niño. «No te preocupes», dijo la voz de Jamie. «Ya aprenderás. Sé que es un poco difícil cuando tu pene no llega más allá del ombligo, ¿no?» Asomé la cabeza por la esquina y lo encontré sentado en un tajón, enfrascado en una conversación con su tocayo, que forcejeaba virilmente con los pliegues de su guardapolvo. «¿Qué estás haciendo con el niño?», inquirí con precaución. «Estoy enseñando al pequeño James el delicado arte de no mearse en los pies», explicó. «Es lo menos que el tío puede hacer por él». Enarqué una ceja. Es muy fácil hablar. Lo menos que el tío podría hacer por él es hacerle una demostración. Sonrió. «Bueno, hemos tenido algunas demostraciones prácticas, aunque la última vez hubo un pequeño accidente». Intercambió una mirada acusatoria con su sobrino. «No me mires a mí», dijo al niño. «Fue culpa tuya. Te dije que te quedaras quieto». «Ejem», dijo Jenny con tono cortante y miradas idénticas a su hijo y a su hermano. El pequeño Jamie reaccionó levantándose la parte delantera del guardapolvo sobre la cabeza. Pero su homónimo adulto sonrió con alegría y desenfado y se puso de pie mientras se quitaba el polvo de los calzones. Apoyó una mano en la cabeza de su sobrino y la volvió hacia la casa. «Para todo hay un motivo», citó, «y un tiempo para cada cosa bajo el cielo».
Primero trabajamos, pequeño James, y luego nos lavamos. Y después, gracias a Dios, es hora de cenar. Una vez que se hubo dedicado a los asuntos de negocios más urgentes, Jamie me enseñó la casa. Construida en 1702, era de hecho moderna para la época, con algunas innovaciones como calefacción con estufas de porcelana y un gran horno de ladrillo empotrado en la pared de la cocina, de modo que ya no se horneaba el pan con las cenizas del hogar. El vestíbulo de la planta baja, el pozo de la escalera y el salón estaban adornados con pinturas. Aquí y allá había un paisaje pastoral o un boceto animal, pero en su mayoría eran cuadros familiares y de amistades. Me detuve frente a una imagen de Jenny cuando era niña. Estaba sentada en la pared del jardín, con una parra de hojas rojas en su espalda. Alineado frente a ella, a lo largo de lo alto de la pared, había una fila de pájaros, gorriones, un tordo, una alondra y hasta un faisán, todos empujándose y acercándose para conseguir un lugar frente a la niña sonriente. No se asemejaba en nada a los retratos formales y afectados en los que un antepasado u otro miraba con ira desde el interior del marco, como si el cuello de la camisa lo estuviera asfixiando. Mi madre lo pintó, comentó Jamie al notar mi interés. Casi todos los que están al fondo de la escalera son suyos, pero aquí solo hay dos. Este era el que más le gustaba. Un dedo largo tocó la superficie del lienzo con suavidad y delineó el contorno de la parra de hojas rojas. Esos eran los pájaros de Jenny. Siempre que alguien encontraba un pájaro con una pata lastimada o una ala rota, se lo traía a Jenny y en pocos días estaba curado y comiendo de su mano. Este me recuerda a Ian. El dedo golpeó sobre el faisán. Con las alas abiertas para mantener el equilibrio, el ave contemplaba a su dueña con ojos oscuros e idolatrantes. «Eres malísimo, Jamie», lo regañé riendo. «¿Hay algún retrato tuyo?» «Oh, sí». Me guió a la pared opuesta cerca de la ventana. Dos niños pelirrojos y vestidos con atuendos escoceses miraban solemnes desde dentro del marco, sentados con un enorme sabueso. Debían ser Niall, el abuelo de Bran, Jamie y su hermano mayor Willy, muerto de viruela a los 11 años. Jamie no podía tener más de 2 años cuando se pintó el cuadro, pensé. Estaba de pie entre las rodillas de su hermano mayor, con una mano apoyada en la cabeza del perro. Jamie me había hablado sobre Willy durante el viaje desde Liege, una noche junto al fuego, al pie de un valle solitario. Recordaba la serpiente tallada en madera de cerezo que había sacado de su morral. «Willy me la regaló cuando cumplí 5 años», había dicho mientras acariciaba con un dedo las curvas sinuosas. Era una serpiente graciosa. El cuerpo se retorcía con gracia y tenía la cabeza vuelta hacia atrás para espiar por encima de lo que habría sido el hombro. Jamie me entregó el pequeño objeto de madera y lo volví con curiosidad. «¿Qué es esto garabateado en la parte de abajo?» «S-A-W-N-Y, ¿Sawney?» «Soy yo», contestó y agachó la cabeza con timidez. «Es como un apodo cariñoso, un juego de palabras con mi segundo nombre, Alexander. Willy solía llamarme así». Los rostros en el cuadro eran muy parecidos. Todos los niños Fraser poseían esa mirada directa que desafiaba a cualquiera que los considerara menos de lo que ellos se valoraban. En este retrato, sin embargo, las mejillas de Jamie eran redondeadas y su nariz aún respingona. Su hermano, en cambio, tenía huesos fuertes que dejaban entrever la promesa del hombre en su interior, una promesa truncada. «¿Estabais muy unidos?», aventuré y le toqué un hombro. Jamie asintió y desvió la vista hacia las llamas de la chimenea. «Oh, sí», respondió con una sonrisa débil. «Me llevaba 5 años y para mí él era Dios, o por lo menos Jesucristo.
Lo seguía a todas partes, es decir, siempre que me lo permitía. Se apartó y caminó hacia los estantes con libros. Supuse que querría un momento a solas, de modo que permanecí quieta y miré por la ventana. Desde este lado de la casa divisaba vagamente a través de la lluvia el perfil de una colina lejana. Era rocosa y con la cima cubierta de hierba. Me recordó la colina encantada donde yo había atravesado una roca y emergido de la cueva del conejo. Apenas 6 meses atrás, pero parecía mucho más. Jamie estaba ahora junto a mí en la ventana. Clavó la vista con expresión ausente en la lluvia torrencial. Hubo otro motivo, el principal. ¿Motivo?, repetí con desconcierto. Por el que me casé contigo. ¿Cuál? No sé qué esperaba. Tal vez otra revelación sobre sus intrincados problemas familiares. En cierta forma, lo que finalmente dijo me sorprendió bastante. Porque te deseaba. Desvió los ojos de la ventana y se volvió hacia mí. Más de lo que jamás he deseado nada en mi vida, añadió en voz baja. Me quedé mirándolo con estupor. Había esperado cualquier cosa menos eso. Al ver mi expresión boquiabierta, continuó. Cuando pregunté a mi padre cómo sabría cuál era la mujer correcta, me respondió que llegado el momento no tendría ninguna duda, y así fue. Cuando desperté en la oscuridad bajo aquel árbol en el camino de Liog, contigo sentada en mi pecho y maldiciéndome por dejarme sangrar hasta morir, me dije: Jamie Fraser, a pesar de su aspecto y de lo que pesa, esta es la mujer. Avancé hacia él y retrocedió sin dejar de hablar con rapidez. Me dije: te ha curado 2 veces en 2 horas, muchacho. Considerando cómo es la vida entre los Mackenzie, sería bueno estar casado con una mujer que sepa curar una herida y arreglar huesos rotos. Y me dije: Jamie, muchacho, si te gusta tanto cuando te toca la clavícula, imagínate lo que sentirías si lo hiciera más abajo. Esquivó una silla. Por supuesto, pensé que podría ser el efecto lógico de pasar 4 meses en un monasterio sin el beneficio de compañía femenina. Pero después de esa cabalgata juntos en la oscuridad, se interrumpió para suspirar con dramatismo y esquivó mi mano que intentaba cogerle por la manga. Con ese hermoso trasero ancho entre mis muslos, evitó un golpe dirigido a su oreja izquierda y se apartó a un lado. Una mesa baja se interponía ahora entre ambos, y esa cabeza de roca sólida golpeando contra mi pecho, un pequeño adorno de metal rebotó en su propia cabeza y cayó al suelo con un ruido metálico. Me dije... Ahora reía tanto que tenía que detenerse para tomar aliento entre una frase y otra. Jamie, me dije, de acuerdo, es una inglesa malvada, con una lengua como la de una víbora. Pero con un trasero como ese, ¿qué importa que tenga cara de tonta? Lo hice tropezar con facilidad y aterricé sobre su estómago con ambas rodillas cuando golpeó el suelo con un estrépito que sacudió la casa. ¿Intentas decirme que te casaste conmigo por amor?, inquirí. Enarcó las cejas y pugnó por tomar aire. ¿No es lo que acabo de decirte? Me pasó un brazo alrededor de los hombros y metió la otra mano debajo de mi falda para proceder a infligirme una serie de pellizcos despiadados en la recién elogiada parte de mi anatomía. En ese preciso momento, Jenny entró para buscar su cesta de bordado. Observó a su hermano con aire divertido. ¿Y qué tratas de hacer, jovencito?, preguntó con una ceja enarcada. Estoy haciendo el amor a mi esposa, jadeó él. La risa y el forcejeo le quitaban el aliento. Bueno, podrías buscar un lugar más adecuado, sugirió Jenny y enarcó la otra ceja. Te clavarás astillas en el trasero. Lallybroch era un sitio pacífico pero ajetreado.
Todos sus habitantes parecían ponerse en movimiento al despuntar el alba y la granja giraba y zumbaba como el mecanismo de un reloj hasta el anochecer. Entonces, uno por uno, los dientes y las ruedas que lo hacían funcionar comenzaban a desertar y se perdían en la oscuridad en busca de una cena y una cama. Y por la mañana, como por arte de magia, reaparecían en sus correspondientes lugares. Cada hombre, mujer y niño parecían tan esenciales para el funcionamiento del lugar que me costaba imaginar cómo se las habían arreglado estos últimos años sin su dueño. Ahora, no solo las manos de Jamie, sino las mías, fueron puestas a trabajar. Por primera vez comprendí la crítica actitud escocesa para la holgazanería, algo que antes, o después como fuera, había considerado una extravagancia. La holgazanería constituía no solo un síntoma de decadencia moral, sino una afrenta al orden natural de las cosas. Había momentos, desde luego, esos breves lapsos de tiempo desvanecidos casi al instante, en que todo parece estar inmóvil y la existencia alcanza un equilibrio perfecto, como el momento de cambio entre la oscuridad y la luz, cuando ambas y ninguna nos envuelve. Estaba disfrutando de uno de esos momentos al atardecer del segundo o tercer día de nuestra llegada a la propiedad. Sentada en la cerca que había detrás de la casa, contemplaba los campos tostados que se extendían hasta el borde del risco, más allá de la torre y la maraña de árboles en el lado lejano del paso, casi negros bajo el resplandor nacarado del cielo. Objetos cercanos y distantes parecían estar a la misma distancia, en tanto sus sombras largas se confundían en la penumbra. El aire estaba frío y anunciaba una helada. Pensé que debería entrar pronto, pero me resistía a abandonar la belleza quieta del lugar. No me di cuenta de que Jamie se acercaba hasta que deslizó los pliegues pesados de una capa alrededor de mis hombros. Tomé conciencia del frío que hacía cuando experimenté el calor de la lana gruesa. Los brazos de Jamie me envolvieron con la capa y me recosté contra él, temblando un poquito. «Te vi temblar desde la casa», manifestó y me cogió las manos. «Te resfriarás si no tienes cuidado». «¿Y tú?» Me volví para mirarlo. A pesar del aire cortante, parecía muy cómodo en camisa y falda. La nariz apenas enrojecida era lo único que delataba que no se trataba de una noche fresca de primavera. Bueno, estoy acostumbrado. Los escoceses no tenemos la sangre tan débil como los ingleses. Me levantó la cabeza y besó mi nariz sonriendo. Lo cogí de las orejas y ajusté su puntería hacia abajo. El beso duró lo suficiente para que nuestras temperaturas estuvieran a la par cuando me soltó. La sangre caliente cantaba en mis oídos cuando me recliné, manteniendo el equilibrio en la baranda de la cerca. La brisa soplaba a mis espaldas y me arrojaba los mechones a la cara. Jamie los apartó y deshizo los bucles con los dedos de manera que el sol poniente brilló a través de ellos. «Parece como si tuvieras un halo, con la luz a tus espaldas», murmuró. «Un ángel con corona de oro». «Tú también», respondí con suavidad y pasé un dedo por la barbilla donde la luz ámbar chispeaba desde la barba incipiente. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Sabía a qué me refería. Enarcó una ceja y sonrió, con la mitad del rostro iluminada por el sol y la otra en sombras. «Bueno, sabía que no querías casarte conmigo. No deseaba agobiarte ni quedar como un tonto confesándotelo en ese momento. Era evidente que te acostarías conmigo solo para no quebrar los votos que preferías no haber hecho». Sonrió una vez y los dientes blancos resaltaron en la sombra interceptando mi protesta. «Al menos la primera vez. Tengo mi orgullo, mujer». Me estiré y lo traje hacia mí, bien cerca. Quedó entre mis piernas mientras yo seguía sentada en la cerca. Percibí el frío en su piel y le rodeé las caderas con las piernas. Luego lo cubrí con la capa. Debajo de la tela protectora me rodeó con sus brazos y me apretó la mejilla contra su camisa. «Mi amor», murmuró,
Ay, mi amor, te deseo tanto. No es lo mismo, ¿verdad? Respondí. Amar y desear. Rió con voz un poco ronca. Es muy parecido, Sassenach, al menos para mí. Podía sentir la fuerza de su deseo, rígido y urgente. Retrocedió de pronto y me alzó de la cerca. ¿A dónde vamos? Nos alejábamos de la casa hacia los cobertizos a la sombra de la arboleda de olmos, a buscar un pajar. Capítulo 28. Besos y calzoncillos. Poco a poco me hice de mi propio lugar en la finca. Como Jenny ya no podía realizar la larga caminata hacia las cabañas de los colonos, empecé a visitarlos yo, acompañada en ocasiones por un mozo de cuadra, por Jamie o por Ian. Llevaba comida y medicinas conmigo, atendía a los enfermos lo mejor posible y hacía sugerencias para la mejoría de la salud y la higiene, las cuales eran recibidas con diversos grados de afabilidad. En Lallybroch fijoneaba por la casa y los alrededores y ofrecía mi ayuda en todos lados, particularmente en los jardines. Además del pequeño jardín ornamental, la casa poseía un jardín de hierbas y un huerto inmenso que la proveía de nabos, coles y calabacines. Jamie estaba en todas partes. En el estudio con los libros de contabilidad, en los campos con los colonos, en el establo de Ian, compensando el tiempo perdido. Había en eso algo más que interés u obligación, pensaba yo. Pronto tendríamos que marcharnos. Jamie quería dejar las cosas encaminadas para que siguieran funcionando de ese modo cuando él no estuviera, hasta que regresáramos, para siempre. Yo sabía que debíamos irnos. Sin embargo, en este lugar apacible, rodeada de la alegre compañía de Jenny, Ian y el pequeño James, sentía que al fin había encontrado un hogar. Una mañana después del desayuno, Jamie se levantó de la mesa y anunció que iría hasta el extremo del valle para ver un caballo que vendía Martin Mac. Jenny se volvió junto al aparador con el entrecejo fruncido. ¿Crees que es seguro, Jamie? Ha habido patrullas inglesas en todo el distrito durante el último mes. Jamie se encogió de hombros y cogió su cascada de la silla donde la había dejado. Tendré cuidado. Oh, Jamie, exclamó Ian y entró con los brazos cargados de leña para la chimenea. Tenía que preguntarte, ¿puedes ir al molino? Jock vino ayer para avisar que la rueda no funcionaba. Le eché un vistazo, pero ninguno de los dos logramos remediar el problema. Creo que hay un poco de basura atascada en el mecanismo, pero está demasiado metido en el agua. Golpeó el suelo con su pierna de madera y me sonrió. Gracias a Dios todavía puedo caminar. Y también cabalgar, pero no nadar. Sacudo los brazos y doy vueltas como una larva de hormiga. Jamie volvió a poner la casaca donde estaba y sonrió por la descripción de su cuñado. No debe ser tan malo, Ian, si te evita pasar las mañanas dentro de la alberca helada de un molino. Está bien, iré. Se volvió hacia mí. ¿Quieres acompañarme, Sassenach? Es una hermosa mañana y puedes traer tu cesto. Miró con gesto irónico el enorme cesto de mimbre que yo usaba para mis cosas. Subiré a cambiarme la camisa, enseguida vuelvo. Se encaminó hacia las escaleras y saltó los escalones atléticamente de 3 en 3. Ian y yo intercambiamos sonrisas. Si lamentaba no poder hacer más ese tipo de cosas, lo ocultaba detrás del placer de contemplar la exuberancia de Jamie. Es bueno volver a tenerlo acá, dijo. Ojalá pudiéramos quedarnos, dije con pesar. Los ojos castaños se llenaron de alarma. No os iréis pronto, ¿verdad? Sacudí la cabeza. No muy pronto. Pero tendremos que hacerlo antes de que comience a nevar. Jamie había decidido que lo mejor era ir a Beaulieu, asiento del Camp Fraser. Quizás su abuelo, Lord Lovat, lo ayudara, o al menos, tal vez pudiera arreglarnos un viaje a Francia. Ian asintió aliviado. Ah, sí, pero todavía faltan un par de semanas. Era un hermoso día de otoño.
El aire olía a sidra y el cielo estaba tan azul que podía sumergirse en él. Caminábamos despacio para que yo pudiera detectar englantinas de florecimiento tardío y cabezas de cardencha mientras conversábamos alegremente. «El día de pago es la semana que viene», comentó Jamie. «¿Tendrás listo tu vestido nuevo?» «Espero que sí». «¿Por qué? ¿Es una ocasión especial?» Me sonrió y cogió el cesto en tanto yo me inclinaba para arrancar un tallo de tanaceto. «Ah, en cierta forma. Nada que ver con los festejos de Colum, eso seguro. Pero todos los arrendatarios de Lallybroch vendrán a pagar sus rentas y a presentar sus respetos a la nueva señora de Lallybroch. Supongo que lo sorprenderá que te hayas casado con una inglesa. Un par de padres se decepcionarán. Cortejé a una o dos muchachas por aquí antes de que me arrestaran y me llevaran al fuerte William». «¿Lamentas no haberte desposado con una chica local?», inquirí con coquetería. «Si piensas que voy a decir sí contigo sosteniendo un cuchillo de podar», respondió, «subestimas mi sentido común». Dejé caer el cuchillo de podar que había traído para cavar. Estiré los brazos y esperé. Cuando por fin me soltó, me agaché para recoger el cuchillo y aventuré en tono burlón. «Siempre me he preguntado por qué permaneciste virgen tanto tiempo. ¿Acaso las jóvenes de Lallybroch son feas?» «No», contestó y contempló de soslayo el sol matinal. «Mi padre fue el gran responsable. A veces solíamos pasear por los campos al atardecer, los dos solos, y conversar sobre distintas cosas. Cuando fui lo bastante mayor para que eso fuera una posibilidad, me dijo que un hombre debía ser responsable de toda semilla que sembrara, puesto que era su deber cuidar de una mujer y protegerla, y que si no estaba preparado para eso, entonces no tenía derecho a cargar a una mujer con las consecuencias de mis propias acciones». Miró detrás de nosotros hacia la casa y hacia el pequeño cementerio familiar cerca de la base de la torre donde estaban enterrados sus padres. «Decía que lo más hermoso en la vida de un hombre es hacer el amor con la mujer que ama», susurró. Me sonrió, sus ojos tan azules como el cielo sobre nuestras cabezas. Tenía razón. Toqué su rostro y mi mano se deslizó desde la mejilla hasta la mandíbula. «Pero era demasiado duro para ti, si él esperaba que aguardaras tanto para casarte». Jamie sonrió otra vez y la brisa otoñal agitó su falda alrededor de las rodillas. «Bueno, la Iglesia enseña que la masturbación es un pecado, pero mi padre afirmaba que ante esa opción, o la de abusar de una pobre mujer, un hombre decente debía escoger sacrificarse. Cuando dejé de reír, sacudí la cabeza y manifesté: no preguntaré, permaneciste virgen. Estrictamente por gracia de Dios y de mi padre Sassenach. Después de cumplir 14 años no pensaba más que en las muchachas. Pero ese fue el año en que me enviaron a Banach bajo la tutela de Dougal». «¿Y allí no había chicas?», pregunté. «Creí que Dougal tenía hijas». «Así es, 4. Las 2 más pequeñas no son nada especial, pero la mayor era muy bonita. Me llevaba 1 o 2 años, Molly, pero no le halagaba mucho mi atención. Solía observarla embobado desde el otro lado de la mesa durante la cena. Y entonces ella se volvía hacia mí con desprecio y me preguntaba si tenía catarro, porque de ser así debía irme a la cama, y si no, me agradecería que cerrara la boca porque no le gustaba verme las amígdalas mientras comía. «Empiezo a comprender por qué te conservaste virgen», apunté, y me recogí la falda para subir el peldaño y atravesar la cerca. «Pero imagino que no todas eran así». «No», lo explicó con aire pensativo, y me dio la mano para ayudarme. No lo eran. La hermana menor de Molly, Tabitha, era más simpática. Sonrió al recordarla. «Tilly fui la primera joven que besé, o mejor dicho, la primera joven que me besó. Yo les llevaba 2 baldes de leche del establo a la quesería. Durante todo el trayecto planeaba cómo llevarla detrás de la puerta donde no había lugar para escapar y la besaría. Pero mis manos estaban ocupadas y ella abrió la puerta para dejarme pasar. De modo que fui yo quien terminó detrás de la puerta y Tip quien se me acercó y me besó. La leche se volcó, claro», añadió. «Una primera experiencia memorable», dije riendo.
Dudo que fuera la primera para ella, aclaró con una sonrisa. Sabía mucho más que yo del tema. Pero no pudimos practicar demasiado. 1 o 2 días después, su madre nos sorprendió en la despensa. Me lanzó una mirada fulminante y ordenó a Tibi que fuera a poner la mesa para la cena. Y estoy seguro de que se lo contó a Dougal. Si Dougal Mackenzie se había sentido tan agraviado por un insulto al honor de su hermana, imaginaba lo que habría sido capaz de hacer por defender a su hija. Tiemblo solo de pensarlo, dije y sonreí. Yo también, confesó Jamie con un estremecimiento. Me miró de reojo con timidez. Supongo que sabes que a veces los jóvenes se despiertan se ruborizó. Sí, lo sé, respondí. Y los ancianos de 23 años también. ¿Crees que no me doy cuenta? Me los recuerdas con frecuencia. Bueno, al día siguiente de sorprendernos la madre de Tip, desperté al amanecer. Había soñado con ella. Con Tip me refiero, no con su madre. Y no me llamó la atención sentir una mano en mi pelo. Lo que sí me sorprendió fue que no era la mía. ¿Era Tibi? Bien, no exactamente. Era la mano de su padre. ¿De Dougal? ¿Qué diablos? Abrí los ojos de par en par y él me sonrió complacido. Luego se sentó en la cama y tuvimos una conversación muy agradable de tío a sobrino, de padre adoptivo a hijo adoptivo. Me dijo que se alegraba de mi presencia allí, como él no tenía hijo varón y todo eso, y que su familia me estimaba mucho, y que odiaría pensar que yo podría aprovecharme de los sentimientos inocentes y delicados de sus hijas, que sus hijas podrían albergar hacia mí, pero que por supuesto era grato saber que podía confiar en mí como en su propio hijo. Y todo el tiempo, mientras hablaba y yo seguía acostado, tenía una mano en el puñal y la otra descansando sobre mis jóvenes testículos. De manera que dije sí tío y no tío, y cuando se marchó me envolví en la manta y soñé con cerdos, y no volví a besar a una muchacha hasta que tuve 16 años y fui a Lioj. Me observó y sonrió. Llevaba el cabello atado detrás con una cinta de cuero, pero como siempre las puntas más cortas se erizaban en la coronilla y brillaban rojas y doradas en el aire diáfano y fresco. Su piel había adquirido un bronceado dorado durante el viaje desde Lioj y Carnadún y parecía una hoja de otoño arremolinándose contenta en el viento. ¿Y qué me dices de ti, mi hermosa Sassenach?, preguntó. ¿Tenías a los chicos jadeando a tus pies o eras tímida y pudorosa? Un poco menos que tú, respondí circunspecta. Tenía 8 años. Jezabel, ¿quién fue el afortunado? El hijo del intérprete en Egipto. Él tenía 9. Ah, bueno, entonces no fue culpa tuya. Te sedujo un hombre mayor y nada menos que un maldito pagano. El molino apareció debajo, hermoso como en un cuadro, con una enredadera de color rojo intenso que ascendía brillante por una pared amarilla. Los póstigos estaban abiertos a la luz del sol, limpios a pesar de la pintura verde descolorida. El agua bajaba con alegría a la alberca por el conducto situado bajo la rueda de paletas inactiva. Había patos en la alberca en una pausa de su vuelo hacia el sur. Mira, dije, y me detuve en lo alto de la colina. Puse una mano en el brazo de Jamie. ¿No es maravilloso? Sería una vista más maravillosa si la rueda de paleta girara, repuso en tono práctico, y después me miró y sonrió. Sí, Sassenach, es un lugar bonito. Solía nadar aquí de pequeño. Hay un estanque ancho doblado al recodo del arroyo. Más abajo, en la colina, pudimos ver el estanque a través de una cortina de sauces. Y también los niños. Eran 4. Jugaban, se salpicaban y gritaban completamente desnudos. Brrr, dije mientras los contemplaba. El clima era cálido para ser otoño, pero el aire estaba lo bastante fresco para que me alegrara haber traído el chal. Me da frío solo de mirarlos. ¿De veras? Déjame calentarte entonces. Echó una ojeada a los niños y retrocedió a la sombra de un gran castaño de indias. Me cogió de la cintura y me atrajo hacia él.
No fuiste la primera mujer que besé, susurró, pero te juro que serás la última. Y agachó la cabeza hacia mi rostro expectante. El molinero emergió de su guarida y Jamie nos presentó. Me retiré al borde de la alberca mientras Jamie pasaba varios minutos escuchando una explicación del problema. Cuando el molinero volvió a entrar en la casa del molino para intentar girar la piedra desde adentro, Jamie se quedó un momento contemplando el fondo oscuro y cubierto de hierbas de la alberca. Por fin se encogió de hombros con resignación y empezó a desvestirse. No hay más remedio, comentó en mi dirección. Ian tenía razón. Hay algo atascado en la rueda debajo del conducto. Tendré que bajar y, interrumpido por mi exclamación, se volvió hacia donde yo estaba sentada con mi cesto. ¿Y qué te pasa a ti?, inquirió. ¿No has visto nunca un hombre en calzoncillos? No con unos como esos, farfullé. Anticipando una posible inmersión, se había puesto debajo de la falda unos calzoncillos antiquísimos, originalmente de franela roja, pero remendados con una increíble variedad de colores y texturas. Era obvio que el dueño original debió tener varios centímetros más de cintura que Jamie. Le colgaban de los huesos de las caderas y los pliegues en forma de V pendían sobre su vientre chato. ¿Eran de tu abuelo?, aventuré con un esfuerzo infructuoso por contener la risa. ¿O de tu abuela? De mi padre, replicó con frialdad y una mirada de desprecio. No esperarás que nade desnudo delante de mi esposa y los colonos, ¿eh? Con considerable dignidad recogió con una mano la tela que sobraba y entró en la alberca. Nadó hasta quedar cerca de la rueda. Luego respiró hondo y se sumergió de cabeza. Lo último que vi fue el extremo inferior inflado de los calzoncillos de franela roja. El molinero desde la ventana lo animaba con gritos y le daba instrucciones cada vez que la cabeza brillante y mojada aparecía en la superficie a tomar aire. Al borde de la alberca estaba cubierto de plantas acuáticas y usé mi palo de cavar para buscar raíces de malva y filipéndulas. Tenía el cesto a medio llenar cuando vi una tos cortés a mis espaldas. Era una anciana, o al menos lo parecía. Se apoyaba en un bastón de espino y vestía ropas que debió de usar 20 años atrás y que ahora resultaban demasiado voluminosas para su figura encogida. «Buenos días», me saludó y movió la cabeza como una bobina. Llevaba un pañuelo blanco almidonado que ocultaba casi todo su cabello, pero algunas hebras grises asomaban junto a las mejillas como manzanas marchitas. «Buenos días», respondí, y empecé a ponerme en pie, pero ella avanzó y se dejó caer junto a mí con una gracia sorprendente. Esperaba que pudiera volver a incorporarse. Comencé, pero apenas había abierto la boca cuando me interrumpió. «Usted es la nueva señora, por supuesto». «Soy la señora McNabb. Granny McNabb me llaman, ya que todas mis nueras también son señoras McNabb». Extendió una mano huesuda y cogió mi cesto. Lo atrajo hacia ella y fijó en el interior. «Raíz de malva, es buena para la tos. Pero será mejor que no use eso, jovencita». Tocó un tubérculo pequeño y marrón. «Parece raíz de lirio, pero no lo es». «¿Qué es?», pregunté. «Lengua de sierpe. Si come eso rodará por la habitación con los talones detrás de la cabeza». Cogió el tubérculo y lo arrojó a la alberca. Se acomodó el cesto en la falda y manoseó el resto de las plantas mientras yo la observaba con una mezcla de diversión y fastidio. Por fin, satisfecha, me devolvió el cesto. «Bueno, para ser una inglesa no es usted tonta», comentó. «Al menos sabe distinguir la betónica del cenizo». Contempló la alberca donde la cabeza de Jamie había emergido un instante, brillante como una foca, para desaparecer de nuevo bajo el agua. «Veo que el señor no se casó con usted nada más que por su lindo rostro». «Gracias», contesté, escogiendo considerarlo un cumplido. Los ojos de la anciana, afilados como agujas, estaban clavados en mi vientre. «¿Todavía no está encinta?», inquirió. «Hojas de frambuesa, eso es bueno. Remoje un puñado con escaramujo y bébalo cuando la luna esté creciendo, de cuarto creciente a luna llena. Después, cuando mengue de llena a cuarto menguante, tome un poco de bérbero para purgar el vientre». «Oh», exclamé. «Bueno».
He venido a pedir un favor al señor, prosiguió la mujer, pero como veo que está ocupado, se lo pediré a usted. De acuerdo, convine insegura. De todos modos, no podría detenerla. Se trata de mi nieto, explicó, y me traspasó con sus ojos grises del tamaño y el brillo de un par de canicas. De mi nieto Ravi. Tengo 16 en total y 3 que se llaman Robert. A uno le decimos Bob, al otro Rob y al más pequeño es Ravi. Felicidades, dije con cortesía. Quiero que el señor emplee al muchacho como mozo de cuadra, continuó. Verá, yo no puedo asegurarle. Se trata del padre, ¿sabe? Añadió, y se inclinó hacia adelante con expresión confidencial. No es que yo desapruebe un poco de firmeza. A los niños se les debe reñir o se les malcría. He dicho muchas veces, y el buen Dios lo sabe, que los niños están para ser castigados. De lo contrario, él no los habría hecho tan malvados. Pero cuando a un chico se le deja un cardenal grande como mi mano en la cara y todo por servirse un pan extra de la fuente... ¿El padre de Ravi le pega?, interpuse. La anciana sintió, complacida por mi ágil inteligencia. Seguro, es lo que le estoy diciendo. Alzó una mano. Ahora normalmente yo no interferiría. Un hombre puede hacer lo que quiera con su hijo. Pero bueno, Ravi es mi preferido. Y no es culpa del chico que el padre sea un borracho empedernido. No me importa decirlo, aunque sea vergonzoso que una madre hable así de su hijo. Levantó un dedo exhortativo. El padre de Ronald bebía un poco de vez en cuando, pero jamás me alzó una mano, ni a mí ni a los niños. Es decir, no después de la primera vez, agregó con gesto pensativo. De pronto su rostro se iluminó. Observé las pequeñas mejillas redondas y firmes como manzanas de verano y decidí que debió ser una mujer alegre y atractiva. Una vez me pegó, confesó. Agarré un leño y le di en la cabeza. Se meció hacia un lado y a otro y rió. Pensé que lo había matado y empecé a llorar con su cabeza en mi falda. ¿Qué sería de mí viuda y con tantos hijos para alimentar? Pero recobró el conocimiento, añadió en tono práctico, y nunca más me golpeó, ni a mí ni a los niños. Tuve 13, ¿sabe?, declaró con orgullo, y crié a 10. Felicidades, dije con sinceridad. Hojas de frambuesa, insistió y apoyó una mano confiada en mi rodilla. Hágame caso, muchacha, las hojas de frambuesa lo harán. Y si no, venga a verme. Le prepararé un brebaje de pina con semillas de malva y un huevo crudo batido. Eso impulsará el semen de su hombre directo al útero, ¿sabe? Para Pascua estará redonda como una calabaza. Tosí y me ruboricé un poco. Y usted decía que Jamie, quiero decir, el señor emplea a su nieto como mozo de cuadra para alejarlo del padre. Ajá, es muy trabajador, Ravi, y el señor, no sé, el rostro de la mujer se congeló en la mitad de la frase. Me volví para mirar sobre el hombro y me paralicé. Casacas rojas. Dragones, 6 de ellos, a caballo. Bajaban la colina hacia el molino. Con una presencia de ánimo admirable, la señora McNabb se puso de pie y se sentó de nuevo sobre la ropa de Jamie. Su falda desplegada la ocultaba por completo. Hubo un chapoteo y un jadeo explosivo en la alberca a mis espaldas cuando Jamie ascendió otra vez. Temía gritar o moverme por miedo a atraer la atención de los dragones hacia la alberca. Pero el súbito silencio de muerte detrás de mí me indicó que Jamie los había visto. Una única palabra quebró el silencio, casi un murmullo pero muy sentido. «Merde», masculló. La anciana y yo nos quedamos quietas, impasibles, observando a los soldados descender la colina. En el último momento, cuando tomaron el sendero de la casa del molino, la mujer se volvió hacia mí y se llevó un dedo rígido a los labios ajados. No debía hablar, o se darían cuenta de que era inglesa. Ni siquiera tuve tiempo de responder antes de que los cascos embarrados se detuvieran a escasa distancia. «Buenos días, señoras», dijo el jefe.
Era un cabo, pero me alegró ver que no se trataba del cabo Hawkins. Un examen rápido me desveló que ninguno de los hombres eran los que yo había visto en Fuerte William. Aflojé un poco la presión de mi mano al asa del cesto. Vimos el molino desde la colina, continuó el dragón, y hemos pensado en comprar un saco de grano molido. Nos hizo una reverencia a las dos sin saber bien a quién dirigirse. La señora McNabb fue fría, pero atenta. «Buenos días», contestó con una inclinación de cabeza. «Pero si buscan grano molido me temo que se decepcionarán. La rueda del molino no funciona. Tal vez la próxima vez que pasen por aquí». «¿De veras? ¿Qué le ocurre?» El cabo, un joven bajo de cutis lozano, parecía interesado. Caminó hasta el borde de la alberca para escudriñar la rueda. El molinero, que sacó la cabeza para informar el último progreso de la muela, lo vio y se apresuró a regresar adentro. El cabo llamó a uno de los hombres. Mientras subía en la pendiente, le hizo un gesto para que se agachara y subió a su espalda. Se estiró y alcanzó a cogerse con ambas manos del borde del tejado. Luego trepó. De pie, apenas llegaba a tocar el borde de la gran rueda. Se alargó y la meció con las dos manos. Después se inclinó y gritó a través de la ventana al molinero para que intentara girar la muela a mano. Me obligué a desviar los ojos del fondo del conducto. No conocía tanto el funcionamiento de esos molinos para estar segura, pero temía que si la rueda comenzaba a girar de pronto, cualquier cosa que hubiera cerca de la maquinaria bajo el agua sería aplastada. Al parecer no era un temor infundado, puesto que la señora McNabb gritó a uno de los soldados cerca de nosotras. «Deberías decirle a su jefe que baje, muchacho. Dañará el molino y puede lastimarse. No hay que entrometerse en lo que uno no entiende». «No se preocupe, señora», replicó el soldado despreocupadamente. El padre del cabo Silver era encargado de un molino de trigo en Hampshire. No hay nada que el cabo Silver no sepa sobre molinos. La señora McNabb y yo intercambiamos miradas de alarma. El cabo, después de varias idas y venidas exploratorias para tocar y mover la rueda, bajó y se aproximó. Sudaba y se enjugó el rostro enrojecido con un pañuelo grande y sucio antes de dirigirse a nosotras. «No la puedo mover desde arriba, y ese tonto molinero parece no entender inglés». Observó el bastón de la señora McNabb y sus miembros deformados y luego a mí. «Quizás la joven pueda hablar con él». La anciana alargó una mano protectora y asió mi manga. «Tendrá que disculpar a mi nuera, señor. No está bien de la cabeza desde que su último hijo nació muerto. Hace un año que no habla, la pobrecita, y no puedo dejarla sola ni un minuto por temor a que se arroje al agua del dolor». Me esforcé por parecer trastornada, lo cual no me costó mucho por el estado en que me encontraba. El cabo se desconcertó. «Ah, bueno». Fue hasta el borde de la alberca y contempló el agua con el entrecejo fruncido. Jamie había hecho exactamente lo mismo hacía una hora y aparentemente por el mismo motivo. «No hay más remedio, Collins», comentó el viejo soldado. «Tendré que bajar y ver qué pasa». Se quitó la casaca escarlata y comenzó a desprenderse los puños de la camisa. La señora McNabb y yo nos miramos con espanto. Podía haber suficiente aire debajo de la casa del molino para sobrevivir, pero no el espacio necesario para poder ocultarse con eficacia. Estaba considerando, con un no demasiado optimismo, la posibilidad de simular un ataque de epilepsia convincente cuando la gran rueda crujió sobre nosotros. Con un sonido como el de un árbol al ser cortado, el enorme arco describió un medio giro rápido, se atascó un momento y luego arrancó a una revolución estable mientras los cangilones vertían chorros brillantes en el conducto. El cabo dejó de divertirse y admiró el arco de la rueda. «Mire eso, Collins», me preguntó qué se habría atascado. En respuesta, algo apareció en lo alto de la rueda. Colgaba de una de las paletas. Los pliegues rojos
empapados. La paleta golpeó el flujo que bajaba por el conducto y el objeto se soltó. Los calzoncillos, otrora del padre de Jamie, flotaron majestuosos en el agua de la alberca. El soldado mayor los pescó con un palo y los presentó a su comandante. El cabo los quitó del palo como un hombre obligado a coger pescado muerto. Musitó y estudió la prenda sostenida en alto. ¿De dónde diablos habrá salido esto? Debió de engancharse en el eje. Es curioso que algo así ocasionara tanto problema, ¿verdad, Collins? Sí, señor. Era obvio que el soldado no era un apasionado del funcionamiento de una rueda de molino escocés, pero respondió con cortesía. Después de girar los calzoncillos 1 o 2 veces, el cabo se encogió de hombros y lo usó para limpiarse las manos. Un buen pedazo de franela, comentó al tiempo que estrujaba la tela mojada. Al menos servirá para lustrar los arreos. Lo llevaremos de recuerdo. Con una reverencia hacia la señora McNabb y hacia mí, montó su caballo. Los dragones acababan de desaparecer de la vista sobre la cresta de la colina cuando un chapoteo desde la alberca anunció el ascenso del duende del agua desde las profundidades. Estaba blanco y con un tinte azul, igual que el mármol de Carrara. Los dientes les castañeteaban tanto que no pude entender sus primeras palabras, que de todos modos fueron en gaélico. La señora McNabb las comprendió perfectamente y su vieja mandíbula se abrió con estupor. Sin embargo, la cerró enseguida y se inclinó hacia el señor. Al verla, Jamie frenó su progreso, con el agua alrededor de las caderas. Respiró hondo y apretó los dientes para inmovilizarlos. Luego se quitó una gota de agua del hombro. Señora McNabb, pronunció con una reverencia hacia la anciana arrendataria. Señor, contestó ella y se volvió a inclinar. Un día hermoso, ¿cierto? Un poco fresco, farfulló Jamie y me miró de reojo. Me encogí de hombros con impotencia. Nos alegra que haya regresado a casa, señor, y mis muchachos y yo esperamos que pronto se quede para siempre. Yo también, señora McNabb, replicó Jamie con amabilidad. Me hizo señas con la cabeza y me miró enfadado. Le sonreí. La anciana mujer, ignorando este aparte, enlazó sus manos deformadas en la falda y se enderezó con dignidad. Hay un favor que quisiera pedirle, señor, comenzó. Es con respecto a Granny McNabb, le interrumpió Jamie y avanzó medio paso amenazante en el agua. Haré cualquier cosa que me pida, siempre que me devuelva la camisa antes de que se congelen mis partes íntimas. Y de esta manera terminamos el capítulo 28 y el capítulo 27. Y se seguirá mañana con más capítulos hermosos de Forastera. Les mando un beso grande, gracias por estar escuchando y nos vemos la próxima. Un beso a todas.